Un joven llamado Rust acababa de llenar con éxito otro frasco de agua destilada, elevando el número total de jarrones terminados ese día a 1000. Con esto se ha cumplido el objetivo. Al ver que terminó su trabajo antes del mediodía, Rust se sintió satisfecho de sí mismo. El agua destilada es un ingrediente indispensable que se utiliza para preparar muchas pociones y transformar criaturas mágicas. Su agua destilada es especial. Cuando la mezcla, la energía mágica hace que cada gota sea de alta calidad. Mientras planeaba pasar la tarde investigando, una voz rápidamente lo llamó por su nombre. Trampe. Al darse cuenta de que esa persona era Rialsam, Rust preguntó el motivo de la visita. Con una mirada de desdén, el alquimista del departamento de alquimia luchó. Trate de reprimirse y no causar problemas. En cambio, anunció que el presidente estaba convocando a Rust. Rialsam empezó a discutir cada vez que pudo. Como miembro orgulloso del departamento de armas, que ganaba mucho dinero, siempre se quejaba del departamento de investigación básica de Rust, diciendo que no valía la pena la inversión presupuestaria. Pempa. Mientras se llevaba los frascos de agua destilada, Rialsam bromeó diciendo que un chico de los recados debería cumplir tranquilamente con su deber y obedecer las órdenes. Rust se dirige a la oficina del presidente, que lo recibe con una sorpresa desagradable. Los ojos de Rust se abrieron como platos, sorprendido al escuchar al presidente anunciar que se había recortado el presupuesto del Departamento de Investigación Básica, completamente achero, dado que solo apoyan a otros departamentos sin ofrecer resultados reales. Tiene sentido asignar presupuesto a departamentos que generan ganancias. Rust intentó protestar, pero ni siquiera tuvo la oportunidad. En ese momento se tomó la decisión de disolver el departamento y sus miembros realizarían a partir de ahora trabajos rutinarios para otros investigadores. Frustrado, el presidente dijo sarcásticamente que debería estar agradecido de tener todavía un trabajo. Boca exhalando humo de su pipa. El presidente le dice a Rust que se vaya y vuelva al trabajo. Pensando en retrospectiva, incluso la tubería que estaba usando no habría sido posible si no fuera por el Departamento de Investigación Básica. Al no ver motivos para discutir, Rust salió repentinamente de la habitación. La técnica de absorber elementos mágicos del aire fue un proyecto conjunto entre su equipo y el departamento de ingeniería. Su departamento proporciona sistemas de conversión térmica, soluciones y placas de circuito. La idea de que no producen resultados es solo un prejuicio de las personas mayores que realmente no entienden el trabajo real. Rust se dejó caer sobre su escritorio muy decepcionado. Rust pensó en los constantes recortes presupuestarios y de personal desde que ese hombre llegó a la presidencia. Sin embargo, todavía completa su trabajo y está orgulloso de que ninguno de los productos recientes hubiera tenido éxito sin la contribución de su departamento. Todos requieren ingredientes de la más alta calidad. Y él fue quien los preparó. Pero aún así, ya no había razón para hablar con el presidente si su departamento se había disuelto. En ese momento, Rust recibió un mensaje y el dispositivo de telecomunicaciones comenzó a moverse. La herramienta fue una hazaña de la alquimia moderna, y los ingredientes básicos también los proporcionó su departamento. Al mirar el mensaje, de repente lo recordó.
El mensaje era de una mujer llamada Kalin, a quien Rust no había visto desde que se graduaron de la academia. Solían llevarse sorprendentemente bien y él todavía recordaba claramente las ideas locas en las que ella lo metió, incluyendo convertir el aula en una jungla. Siempre dispuestos a hacer travesuras, a menudo tienen que escribir juntos cartas de disculpa. Después de eso, ambos tomaron caminos separados, pero él escuchó que ella había logrado grandes logros en la guerra anterior. Ahora, leyendo la carta, Kalin escribió que podría pensar que ella fue grosera por acercarse de repente, pero fue directa al grano. Pemtein, a ella le acaban de dar un territorio en la frontera y necesita su ayuda para desarrollarlo. Frente a Rust ahora hay dos caminos. Una es permanecer en el gremio y pasar el resto de tu vida haciendo trabajos ocasionales. La segunda es aceptar la oferta con un futuro no escrito. Recordando el rostro de un viejo amigo, rápidamente decidió rendirse y felizmente siguió a Kalin. Acabo de empacar mi equipaje. Rust, el joven alquimista, reflexiona sobre su vínculo emocional con este lugar después de mucho tiempo de estar juntos. Antes de que el actual presidente llegara al poder, el anterior director, Hallhammer, era un hombre hecho a sí mismo y comprendía la importancia de la investigación básica. Considerarlos como la base fundamental de la asociación. Rust y él han desarrollado muchos productos juntos, pero un cambio de gobierno provocó que Hallhammer fuera degradado y reemplazado por un funcionario del gobierno. Cuando Rust llegó a la puerta de la oficina principal, Boiling accidentalmente escuchó una conversación. La gente de adentro hablaba de la decisión sabia y fácil de recortar por completo el presupuesto del Departamento de Investigación Básica y transferirlo por completo al Departamento de Alquimia de Armas. Claramente no hicieron ningún esfuerzo por contener sus voces, lo que molestó a Rust. Rust llamó a la puerta y entró sin esperar permiso. Dentro estaban el presidente y Rial Sam, ambos descontentos por su repentina aparición. El presidente regañó a Rust por entrar a la sala sin permiso, y mientras la tensión aumentaba en el aire, Rust anunció tranquilamente su dimisión. Luego se dio la vuelta y se fue. De repente, los dos gritaron, argumentando que no podía simplemente dejar su trabajo. Rust regresó, afirmó que podía, luego presentó su contrato de trabajo, lo que lo ligaba a su trabajo en el Departamento de Investigación Básica. Según las normas, debería haber formado a un sustituto antes de marcharse, pero gracias a ellos, el departamento se disolvió. Permítale irse inmediatamente. Cuando expresaron su preocupación sobre quién se encargaría de las tareas del hogar y produciría el agua destilada, Rust simplemente les dijo que lo hicieran ellos mismos si afirmaban ser alquimistas. Rust añadió que, dadas sus cualificaciones, esto no debería ser un problema. El miembro del Departamento de Armas parecía molesto, mientras el presidente suspiró aliviado, pensando que un inconveniente menos sería algo bueno. Después de todo, él siempre dijo que no necesitaban personas como Rust. Originalmente, el presidente tenía la intención de dejarlo quedarse para hacer las tareas del hogar, pero la actitud ingrata de Rust era inaceptable en la asociación. Cuando le pidieron a Rust que se fuera, Rial Sam estaba claramente un poco nervioso, y el presidente se mostró indiferente. Rust rechazó su amabilidad
y se fue inmediatamente. Al pasar por el pasillo, se topó con un gran cuadro. Paini representa a una criatura majestuosa inclinándose en reverencia ante una figura envuelta en una capa. Probablemente esta será la última vez que vea ese cuadro. Pensando en esto, agradeció en voz baja al cuadro por todo. Printai. Luego finalmente salió del edificio. Afuera, Rust respiró hondo, sintiendo una abrumadora sensación de libertad por primera vez en mucho tiempo. El contrato de arrendamiento fue cancelado y todas sus pertenencias estaban con él. Rust puede partir hacia el territorio de Kalin inmediatamente. Con estilo, sacó un rollo de pergamino, Samten, difundir y activar un hechizo. Extiende tu mano y reunir los ingredientes necesarios. Tem tautupuriam ten temlaim se llamó a su montura Hipopó, una linda criatura parecida a un hipopótamo, perfecta para viajes largos. Sube a la espalda de Hipopó, Pominsems. Estaban ansiosos por partir y entró en la zona fronteriza. El territorio al que apuntaba Rust estaba en la parte más septentrional del país. Después de decidir renunciar, Rust se comunicó con Kalin y le informó de su decisión. Como era de esperar, estaba muy emocionada de darle la bienvenida nuevamente para ayudar. Rust no sabe cómo puede ayudar un alquimista común y corriente como él, pero mientras se apresuraba hacia su destino, miró a su alrededor. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no salía. En el pasado, ir al bosque a buscar ingredientes era algo cotidiano. Es tan agradable oler las flores recién abiertas y sentir la brisa fría nuevamente. Lleno de alegría se dio cuenta que había estado cargando con mucho estrés todos estos años. Ahora, lejos de la asociación, tenía más tiempo libre e incluso podía detenerse a recoger algunos ingredientes como antes. Mientras planeaba acercarse al lago Pampeletei, las marcas en las orejas de Hipopó brillaron, ondeando continuamente. Claramente algo andaba mal. Según la señal, existe una alta posibilidad de que haya una persona herida cerca. Temparintens, y Rust advirtió que procediera con precaución. Rust espoleó su caballo hacia el bosque y vio a una persona delante. Rápidamente saltó para ayudar y le dijo a Hipopó que estuviera alerta. Poniendo un pie en la hierba, miró a su alrededor. Tramparintus. Si la persona está al costado de la carretera, podría ser un ladrón que finge estar herido. Pero es poco probable que eso suceda, porque casi nadie pasa por este lugar. Acércate. Reconoció a la persona que yacía en el suelo como un monje de las sombras, algo poco común. Según su uniforme, parece ser una seguidora de la diosa de la venganza. Mirando su rostro rojo y preocupado, Rust se dio cuenta de que probablemente tenía fiebre alta y todavía inconsciente. Pensando en retrospectiva, recordó que había algunas hierbas cerca que podrían usarse para reducir la fiebre. Quizás esa sea también la razón por la que vino a esta zona. Rust se preguntó si ella lo sabía. Primero, necesitaba asegurarse de que sus vías respiratorias estuvieran despejadas y comprobar su estado general. Pidiendo permiso en silencio, la giró suavemente. Inesperadamente, vio marcas en sus mejillas y frente. Estos patrones suelen indicar la presencia de una maldición. Mientras observaba, su condición empeoró gradualmente. Rust activó el pergamino mágico de antemano, Pris, y comenzó el proceso de copiar magia
en el monje de las sombras caído. El pergamino flotaba sobre su cuerpo y rápidamente completó el escaneo de su condición. Le ordenó que mostrara los resultados. Entasiparin y la hoja de papel se cubrió inmediatamente con diversas fórmulas y textos. Rust está seguro de que alguien ha puesto una maldición sobre esta chica. Aunque no es peligroso, lo mejor es llevarla al especialista. Pero al mirar su rostro dolorido, supo que no podía esperar más. Mirando más de cerca, Orensemon, Rust se dio cuenta de que la fiebre era causada por un envenenamiento. La herida en el costado probablemente fue por donde el veneno entró al cuerpo. Era un tipo especial de veneno, probablemente causado por una criatura enemiga familiar. Actualmente no tiene disponible el medicamento adecuado para tratarlo, pero con ricos recursos en el bosque, Rust decidió preparar él mismo una nueva dosis. Después de pedirle a Hipopo que cuidara a la niña, rápidamente fue a buscar ingredientes. Después de unos minutos de búsqueda, estaba cansado, pero su rostro aún brillaba de determinación. Rust suspiró al darse cuenta de que los años de inactividad estaban empezando a pasar factura. Afortunadamente, había anticipado esta situación, por lo que había preparado algunos frascos de píldoras para aumentar la resistencia, que le ayudaron a disipar la fatiga inmediatamente cuando las bebió. Al llegar al lago cercano, veo que todavía quedan algunas hierbas medicinales, pero el área donde crecen parece haberse reducido. Rust se preguntó si alguien los habría recogido periódicamente, pero luego recordó que tenía prisa. Aquí hay hierbas para recuperar la fuerza física. Opsisem Pumia favorece la regeneración y desintoxicación de heridas. Por sí solos no producen mucho efecto incluso después de un procesamiento normal. Rust sabía que la eficacia de los medicamentos elaborados con estas hierbas no mejoraría mucho. Al pensarlo, se dio cuenta de que, incluso si llegaba hasta aquí, probablemente al monje oscuro le resultaría difícil salvarse. Pero en su caso, solo una simple transformación de él es suficiente. Además, tiene todo un lago de materias primas, utilizando un proceso metabólico que se centra en la velocidad. El talentoso alquimista se puso a trabajar rápida y hábilmente. Activó múltiples pergaminos mágicos al mismo tiempo y ejecutar fácilmente fórmulas complejas al mismo tiempo. Con maestría liberó la fuerza de gravedad. Tentau Pinia Palium Talierim. Identificar 5 objetivos y creó una esfera flotante de agua frente a él. El óxido inicia el proceso de purificación, el mismo método que cuando hizo agua destilada. Para ayudar en la producción, creó hábilmente un pergamino mágico porque, de lo contrario, habría sido demasiado problemático. Sin embargo, siempre está orgulloso porque este es uno de los mejores resultados de su departamento de investigación básica. El agua ultrapura va más allá del agua pura normal, pero Rust la lleva a un nivel aún más alto. Agua completamente pura. La esfera de agua se filtró a través de una tabla mágica, haciéndola aún más pura. Aunque es solo agua, el proceso de producción requiere algunas técnicas especiales, incluida la activación de un pergamino. Afortunadamente, después de fabricar 1000 botellas al día, esto ahora es tan fácil para Rust como dormir. Rust debe hacer ajustes para garantizar una pureza óptima.
porque los líquidos de alta pureza disuelven otros materiales muy fácilmente. Al añadir hierbas medicinales a agua completamente pura, para mantener el equilibrio, el agua destruirá y absorberá los ingredientes de las hierbas. Después de realizar una purificación final, Rust tenía un frasco de medicina concentrada en la mano. Casi terminado, sacó un tercer pergamino, Entari Tramtamia y Printurias. Fijó la posición de esta farmacéutica de oro en el mundo. Finalmente, aflojó algo de la fuerza de gravedad. Deje que el líquido fluya suavemente hacia el frasco pequeño. Se trata de un frasco farmacéutico fresco, completamente libre de impurezas. Satisfecho con los resultados, Rust regresó rápidamente con la mujer herida. Ha llegado Rust vio a Haipopo pisoteando el suelo, como si buscara algo. Desde lejos pudo ver una pequeña sombra negra que se movía rápidamente. La gran bestia levantó sus patas delanteras, luego golpea fuerte en un solo lugar, repitiendo muchas veces. La vista asustó a Rust, preguntándose cuál era el objetivo. Dejó pasar el ataque y luego corrió a preguntar qué había pasado. Mira el lugar que señaló Hipopó. Rust vio un estanque oscuro. Podría ser una señal de alguna criatura familiar. Esto no podía ser una coincidencia. Era muy probable que esa cosa estuviera persiguiendo a la mujer maldita. Aunque la amenaza ha pasado temporalmente, Rust rápidamente comenzó a tratar su herida. Primero pida permiso cortésmente. Rust vertió agua completamente pura sobre su cuerpo. Aunque todavía estaba inconsciente, las gotas de agua con gas comenzaron a hacer efecto. Curó completamente su laceración lateral. Ahora recuperada, poco a poco recuperó la conciencia. Cuando la conciencia regresa, la sacerdotisa oscura inmediatamente adoptó una posición de lucha, lista para lanzarse a la batalla. Preguntó dónde estaba el enemigo, todavía empuñando su espada. Rust señaló las huellas de la criatura familiar detrás de ella. Miró a su alrededor con atención y luego le pidió que se identificara. Rust casi se presentó como miembro de la asociación, pero se detuvo y dijo que era un alquimista viajero. Viejos hábitos casi repetidos, pero esto le hizo sentirse más aliviado y libre. Después de recordar que actualmente estaba desempleado, Rust no pudo dar más explicaciones. Y la mujer volvió a caer de rodillas. Rust rápidamente se disculpó por curar arbitrariamente su herida, pero no olvidó recordarle que no debía moverse demasiado porque el veneno aún estaba en su cuerpo. Gentilmente le entregó el resto de la poción. En lugar de beberlo de inmediato, ella lo miró con ojos agradecidos y le dijo gracias por salvarle la vida primero. Luego, vacilante, preguntó con urgencia cuánto costaría la poción. Quizás ella lo entendió mal, pensando que él estaba comenzando su tratamiento pero exigiendo dinero antes de completarlo. Aunque comprendió que el tratamiento gratuito podía hacer que los demás sospecharan, mantuvo la calma y explicó con paciencia. Rust le aseguró que no tenía otras intenciones y simplemente pensó que sería más fácil si ella tomara el medicamento mientras estaba completamente despierta. Con una brillante sonrisa, se disculpó sinceramente y dijo que dudar de él fue su error. Al mirarlo a los ojos, sintió la sinceridad en cada palabra. Aún así, no pudo evitar darse cuenta de que la poción era claramente muy cara y no podía conseguirla gratis.
Entendiendo sus pensamientos, Tentapremina Paumta en Tintaima pensó por un momento y luego se le ocurrió una solución alternativa. Se volvió a presentar Rust, un comerciante ambulante de camino a la frontera norte. Como pago, él se ofreció a firmar un contrato en el que ella aceptaría ayudar en caso de que sus tierras sufrieran un desastre. Con un gesto amable, hizo una petición llena de buena voluntad. Rust preguntó cortésmente el nombre de la caballero, porque estaba a punto de prestarle la preciada poción. Conmovida por este acuerdo, levantó su espada en alto y se presentó como Taula, una caballero de Araisla, diosa de la venganza y la tercera de las 3 espadas. Aceptando la deuda de gratitud, juró solemnemente sobre su espada que esta espada cortaría cualquier desastre que le sucediera. Rust, sintiendo que ella hablaba mucho más en serio de lo que pretendía originalmente, simplemente sonrió y le entregó la poción. Mientras Taula bebía todo el líquido del interior, un suave calor se extendió por todo su cuerpo y una fuerte fuente de energía surgió dentro de ella. Temtaraptum, sintiendo que algo ha cambiado, Intatuchet, inmediatamente sacó su espada y la sostuvo frente a ella. Su mirada estaba fija en la reluciente hoja de acero, como si la espada hablara de un nuevo poder. Taula se dio cuenta de que su rostro ya no estaba manchado por las huellas de la maldición. Las lágrimas comenzaron a caer y ella tembló ante la nueva sensación de libertad. Rust se alejó tímidamente. Pensé todo. Taula dijo que había probado todo tipo de agua bendita, pero ninguna funcionó. En realidad, eliminar la maldición es solo un efecto secundario de la poción. Teimsinte alinsetum. El líquido que utiliza Rust es completamente puro. No se diferencia del agua normal. En otras palabras, es como el agua original que crearon los dioses, imbuido de elementos divinos. Ofrece una eficacia mucho más allá de cualquier agua bendita. Sin embargo, Rust no quiso decirle que la recuperación que tanto anhelaba era en realidad solo un efecto secundario. Rust debe partir apresuradamente hacia el territorio de Kalin, porque definitivamente tendrá muchas preguntas que hacerte. Habiendo terminado de hablar, subió a Hipopo y continuó su viaje, dejando solo palabra de que tenía algo que atender. Taula intentó detenerlo, pero se dieron a la fuga a toda velocidad. Al quedarse sola, Taula se quedó mirando el frasco. Y me pregunto si esta medicina dorada es el elixir legendario del que has oído hablar. Inesperadamente, Taula tenía una deuda con una persona extraordinaria. Sintiéndose eufórica por este punto de inflexión, la sacerdotisa oscura está ansiosa por usar sus habilidades para enfrentar cualquier desastre que encuentre. Recuerda que Rust va hacia el norte. Prentato lilati tayo paini patano. Se dio la vuelta para continuar su misión. Cuanto antes se cumpliera su venganza, antes Taula podría partir hacia el norte. Después de que todo estuvo arreglado, los dos se separaron, cada uno siguiendo su propio camino. En todos los campos, los conceptos básicos son siempre una base importante y desempeñan un papel importante en la búsqueda de resultados en este mundo. Después de todo, ¿cuántas personas entienden realmente este principio básico? Al final de un largo día deambulando por el bosque, Rust e Hipopo se detuvieron a descansar en un lugar donde podían ver las estrellas brillantes. Después de separarse de Taula, continuó dirigiéndose al norte. Encender una fogata por la noche y mirar las estrellas en el cielo lo hace sentir más renovado que nunca.
Desde su incorporación a la asociación, las noches fuera de casa las pasaba en el laboratorio, trabajando duro hasta la mañana. Según las instrucciones del mapa, parecían estar acercándose al último pueblo antes de llegar a la frontera norte. En ese momento, Hippopo lo acarició intentando darle un mordisco a su comida. En realidad son pastillas solidificadas, su receta original, que consiste en cereales y frutos secos, que Kalung alguna vez llamó ladrillos de pasto. Sin embargo, su sabor no es tan malo. Con una distancia tan corta, podían esperar llegar al pueblo mañana por la tarde. Efectivamente, al día siguiente llegaron a la aldea de Toma. Mientras miraba a su alrededor, vio que toda la zona parecía un asentamiento estéril. Dado que este era el pueblo vecino de un amigo, Rust se preguntó si el pueblo estaba bien. Sam y decidí parar y echar un vistazo cuando llegué aquí. Rust, gracias hipopótamo, y lo llamó de nuevo al pergamino. La imagen del compañero se reduce gradualmente y parpadea, y finalmente se convirtió nuevamente en un trozo de pergamino enrollado. En ese momento un hombre apareció por detrás y preguntó fríamente quién era. Aunque algo sorprendido, Rust aún así se presentó, enfatizando que era un alquimista viajero. Al enterarse de su profesión, el hombre inmediatamente interrumpió y le pidió urgentemente que fuera a ver al jefe de la aldea. Luego lo llevó más adentro del pueblo. Pasaron por carteles rotos, casas abandonadas y maleza creciendo por todas partes. Toda la zona parecía devastada, como si toda la familia se hubiera ido. Un rato después llegaron a una casa que aún se mantenía limpia y llena de luz solar. Al ver las ramas del árbol caguero en la entrada, Rust se preguntó si había árboles cerca y si aquella era la casa del jefe de la aldea. El hombre llamó a la puerta y gritó en voz alta, anunciando que había traído a un alquimista. Un anciano salió con un bastón y preguntó si este era el verdadero alquimista. El aldeano admitió que no lo revisó cuidadosamente, pero dijo que Rust parecía un alquimista por su comportamiento. Rust se presentó correctamente. Luego muestra su medalla de alquimista, con el símbolo de la balanza. La medalla brillaba a la luz, atrayendo las miradas de quienes la rodeaban mientras miraban más de cerca. Los ojos del anciano se abrieron de par en par por la sorpresa, y se presentó como Toma, el jefe de la aldea. La medalla en el pecho de Rust no solo es prueba de su profesión, sino también de que pertenece a los rangos más altos. Rust nunca pensó mucho en esto, porque casi todos en la asociación tenían medallas similares, incluido Rihalsam, el líder. El jefe de la aldea, Toma, se disculpó si alguien en la aldea lo había ofendido involuntariamente y luego dijo que tenía un favor que pedir. Invitó a Rust a su casa a tomar el té, y Rust estaba seguro de que su petición tendría algo que ver con el declive de la aldea. Además, el hecho de que el jefe de la aldea sepa cómo llamarlo maestro demuestra que tiene bastante conocimiento. Por dentro, Rust sintió que la conversación se desarrollaría sin problemas. Una mujer trajo té. Es tan normal como cualquier otra bebida, pero después de días de comer solo raciones sobrantes, tomar una bebida caliente fue un cambio bienvenido. Después de un rato, comenzaron a discutir el tema principal. Le preguntaron a Rust si tenía cristales mágicos antiguos. Piensa por un momento. Él respondió que podía ayudarlos con esto. Sin embargo,
se preguntó por qué querían tipos de cristal tan antiguos. El jefe de la aldea, Toma, le recuerda a Rust el impacto de la mejora del arma mágica que tuvo lugar durante la guerra del año pasado. Rust recordaba vagamente eso, especialmente que Rialsam se jactaba constantemente de que ese era su logro. Obviamente, la tecnología ha sido mejorada por otros, pero el hombre de antes se quejó de que la innovación era solo de nombre, cuando en realidad se convirtió en una forma descarada de robar a los clientes. El jefe de la aldea, Toma, tranquilizó a la población de Sahle. Upin parinorete ahorente si tú, pero le dijo que siguiera explicando. Frente a él había dos armas, un modelo antiguo y otro modelo nuevo. Estas armas son muy importantes para las personas que viven en zonas remotas como ellos, sin conocimientos militares. Son herramientas esenciales para ayudarles a defenderse de monstruos y bestias salvajes. Sin embargo, todo cambió hace un año. Los modelos de armas más antiguos consumen muy poco combustible y son duraderos y solo requieren recargas ocasionales, lo que los convierte en los mejores compañeros de las personas en estas áreas remotas. Les presentaron el H-32, desarrollado hace varios años, famoso por su durabilidad y precisión confiable. Mientras la sostenía en la mano, Rust recordó la historia de la herramienta. Penpasim, la asociación comenzó a desarrollar esta arma nada más unirse. Y su maestro, Hal Hammer, fue quien lideró el proyecto. En ese momento era el jefe del departamento de refinación de armas. El lema del H-32 en aquel momento era tranquilidad para los soldados hasta el final. Aún así, hay críticos que dicen que su sencilla durabilidad y su bajo consumo de combustible son demasiado comunes. Sin embargo, parece que quienes realmente utilizan el arma la valoran muy positivamente. Por el contrario, R001 es completamente diferente. Anunciaron el RCT-01 como tecnología avanzada, pero Sahle lo llamó sin rodeos peor que un producto de desecho. Aunque sus palabras fueron duras, fueron completamente precisas. Los nuevos modelos de armas tienen mayor potencia, pero son frágiles y propensos a apretar el gatillo involuntariamente. La peor parte es que consumen un combustible terrible, lo que obliga a los usuarios a reemplazar con frecuencia cristales mágicos muy costosos. Este cambio es completamente innecesario porque los modelos de armas antiguos ya son lo suficientemente potentes. El mayor problema es que dejaron de producir cristales mágicos anticuados cuando dejaron de fabricar la pistola H-32. Aunque todavía usan el H-32, ya nadie fabrica el cristal viejo, por lo que se ven obligados a comprar un nuevo modelo de arma inútil que es demasiado costosa de operar y no es capaz de defenderse. El nuevo cristal mágico incluso corre el riesgo de romperse, lo que complica aún más la situación. Solo usan armas cuando es absolutamente necesario, pero cada vez que disparan hay una alta probabilidad de que funcionen mal o se rompan. Con todos estos problemas combinados, las amenazas de monstruos y animales salvajes están aumentando, especialmente en aldeas remotas. Tentaitime, las familias con niños tienen especial miedo. Pentasimpe, tanto es así que muchas personas se trasladaron a lugares más seguros. Al ver que Rust entendía su situación, le preguntaron si podía proporcionarles cristales mágicos antiguos. Pero yo, lamentablemente, no tenía ninguno disponible. La decepción era evidente en sus rostros, sin poder ocultar sus sinceras reacciones. Primsepte,
Poco después, Rost les ofreció que podía fabricarles cristales. La sorpresa y la alegría desbordaron. Le agradecieron mucho. Mirándolos, Rust se preguntó si lo que acababa de decir era realmente tan sorprendente. A continuación, Rust habló sobre la recompensa por su trabajo. La mención de la compensación los preocupó un poco a ambos, pero con ojos brillantes, aún así pidieron cuidadosamente más detalles. El óxido requiere una buena cantidad de materiales Kagero. Ponte, dejándolos a los dos congelados en un silencio confuso. No entiendo por qué quiere eso. Muchos árboles Kagero crecen en esta zona, pero para los aldeanos casi no tienen valor. Cuando escuchó que había muchos árboles, Rust se sintió satisfecho. Existe una antigua costumbre de decorar la tienda del jefe de la aldea con árboles Kagero, pero cada vez menos pueblos y ciudades cultivan este árbol. Sin embargo, según documentos antiguos, siempre hubo al menos un árbol en cada pueblo. Con eso, Rust les pide que lo lleven a donde crecen los árboles Kagero y agrega que en esta época del año también es cuando dan frutos. Salieron de casa y se dirigieron juntos a su destino. Toma abrió el camino, pero Rust se sorprendió cuando vio que el resto de los aldeanos de repente seguían su ejemplo. Es difícil culparlo porque en un pequeño pueblo con muy pocas formas de entretenimiento ni siquiera hay muchos niños. Tassin pronto llegaron al bosque de Kagero, que estaba lleno de árboles coloridos. Rust pidió a sus dos compañeros que recogieran algunos ingredientes del árbol, añadiendo que podrían recogerlos del suelo si ya se habían caído. El jefe de la aldea, Toma, se volvió hacia la multitud que los había seguido y les ordenó que ayudaran a recoger ramas y frutas. Un momento después, un montón de ramas delgadas y frutos espinosos estaban cuidadosamente dispuestos frente a él. Como probablemente saben, los cristales mágicos generalmente se elaboran a partir de piedras mágicas tomadas de monstruos, pero esa no es la única manera. Rust sacó 3 pergaminos y los activó todos a la vez, provocando que un repentino estallido de energía se extendiera a su alrededor. Los aldeanos se emocionaron al ver los pergaminos brillantes y algunos exclamaron sorprendidos. Los aldeanos se sorprendieron al ver a Rust en acción. Algunos susurraron que solo los maestros alquimistas podían crear estas cosas usando técnicas esotéricas, y lo que fue aún más impresionante fue cómo las activó simultáneamente. Al escuchar eso, Rust se dio cuenta de que ellos también sabían un poco sobre alquimia y pensó brevemente en hacer una actuación impresionante. Por mucho que quisiera, este proceso repetitivo se había vuelto bastante mecánico para él. Los pergaminos se expandieron alrededor de Rust, placas elementales flotando a su alrededor, brillando en medio del denso bosque. Un momento después, parte de la energía se reunió frente a un pergamino, y Rust usa el invento del que está más orgulloso para procesar elementos mágicos en el aire. Las piedras mágicas tomadas de los monstruos son en realidad elementos en el aire que se han condensado durante un largo periodo de tiempo. Entonces, si puedes filtrarlo directamente del aire, no hay necesidad de recolectarlo de los monstruos. Frente a él había preciosos elementos mágicos con concentraciones extremadamente altas. Los demás observaron atentamente, claramente sin entender lo que estaba pasando, pero aún así extremadamente curiosos y sorprendidos. Esto tiene mucho sentido.
porque el pergamino de purificación es una invención del propio Rust y solo él sabe cómo utilizarlo. Este es el punto clave de este proceso de refinación único. Rust sostuvo un Kagero y lo arrojó a la energía acumulada. Las frutas de Kagero se utilizan a menudo en muchos procesos de refinación, ya que contienen muy bien elementos mágicos. Pintor, usando otro pergamino, comenzó a pulir el Kagero. Al instante, elementos mágicos se arremolinaron alrededor de la fruta, creando un tornado pequeño pero poderoso. La gente quedó asombrada y vitoreada al ver el tornado, porque el concepto es más fácil de entender ahora que lo han visto con sus propios ojos. Esta vez la reacción fue aún mayor. Cuando Rust arrojó el Kagero lleno de elementos mágicos al tornado, ocurrió un milagro. Uno de los factores que determina la calidad de los cristales mágicos es cómo se cortan. Por supuesto, el pergamino purificador no solo crea tornados, su secreto reside en las partículas extremadamente finas que contiene, que son capaces de cambiar la densidad del polvo de diamante y la velocidad de rotación. Rust controló cada ajuste y, después de suficiente tiempo, decidió que era hora de aumentar la densidad del polvo de diamante. Con solo un movimiento de su mano, el tornado se hizo más grande y brilló más. Al ver esta escena, las mujeres de la multitud estaban extasiadas, curiosas por saber qué milagro estaba sucediendo ante sus ojos. A Rust le resulta interesante que, sin importar dónde estén, las mujeres quedan fascinadas con las cosas brillantes. Hay 3 estándares para los cristales mágicos: tamaño, potencia y capacidad. En particular, el tamaño y la capacidad deben ser adecuados para el funcionamiento, y la capacidad está determinada por cómo se corta el cristal. Afortunadamente, todavía recordaba claramente los estándares de los cristales mágicos antiguos. Concentrándose intensamente, lo ajustó con cuidado para que no fuera demasiado pequeño. Cuando se completan todos los ajustes, arregla y perfecciona su trabajo. Con el poder de los 3 pergaminos de purificación, los elementos mágicos quedaron completamente sellados en la fruta Kagero y el proceso de refinación terminó. Ahora, en la palma de su mano había un brillante cristal mágico, resultado de mucho esfuerzo. Rust está satisfecho con su calidad. Rust agarró el cristal mágico en su mano y declaró que había terminado. Con el cristal recién creado, Rust le dio el arma antigua al jefe de la aldea Toma y le dijo que podía probar el cristal. El jefe de la aldea guardó el cristal en su arma, y en medio de las expectativas de los aldeanos, Tentasin Peregimere levantó su arma en el aire. La explosión resonó, creando un poderoso rayo de luz que atravesó el cielo. Los aldeanos aplaudieron felices, porque ahora ya no tenían que temer a los monstruos. Ver a todos felices, Rust continuó su trabajo de alquimia. Convocó 3 pergaminos de purificación flotantes a su alrededor una vez más. Rust sorprendió a quienes lo rodeaban con sus excelentes habilidades de alquimia. En poco tiempo, Rust creó innumerables cristales, llenando grandes cestas. Después de recuperar el aliento, invitó a los aldeanos a venir y recoger cestas llenas de cristales. Al mismo tiempo, anunció que las piedras que creara serían 2 veces más duraderas que los cristales vendidos en el mercado. Todos quedaron sorprendidos por esa declaración. El jefe de la aldea, Toma, estaba tan conmovido
que comenzó a murmurar acerca de que había tantos cristales y que no sabía cómo usarlos todos. Al ver sus acciones, Rust sonrió. El jefe de la aldea rápidamente recuperó la compostura y le habló a Rust con voz más tranquila. El jefe de la aldea, Toma, nunca tan sorprendido en su vida, se volvió para decirle a su asistente, Saile, que trajera los cristales mágicos a la aldea. Saile obedeció rápidamente. Mientras tanto, Rust vio muchas bolsas que contenían los ingredientes de Kagero que había solicitado. Mientras la gente intentaba asegurar las bolsas de Kagero con una cuerda, Rust les dijo amablemente que no era necesario. Periorra convocó otra magia. Crea un tornado que succiona todos los ingredientes de Kagero en su mochila como una aspiradora. Los espectadores quedaron una vez más asombrados por esta avanzada técnica mágica. Rust luego se volvió hacia el jefe de la aldea y le dijo que tenía algo que discutir. Sabiendo que esta conversación necesitaba ser más privada, el jefe de la aldea accedió a llevarlo a un lugar más privado. El jefe de la aldea, Toma, dijo que llevaría a Rust a su casa. Rust reconoció la sofisticación del anciano, quien inmediatamente comprendió la importancia del intercambio que estaba a punto de realizarse. Después de un productivo día de trabajo, la taza de té que estaba bebiendo parecía saber mejor que nunca. El jefe de la aldea, en actitud de espera, escuchó cada palabra que decía Rust. Al ver que estaba algo tenso, Rust intentó aligerar el ambiente. Le recordó al jefe de la aldea que con la cantidad actual de cristales mágicos no necesitarían cristales nuevos durante años, sino décadas. Sin embargo, Rust añadió que todavía no está satisfecho porque todavía hay muchas otras aldeas que necesitan ayuda. Eso hizo que el jefe de la aldea entendiera que el trabajo de Rust no se detuvo aquí, sino que continuó extendiéndose a otros lugares. Rust comienza a hablar sobre la importancia de utilizar cristales mágicos antiguos, especialmente en áreas remotas. El jefe de la aldea, Toma, estuvo de acuerdo, lo que facilitó que Rust pasara a lo que realmente quería discutir. Con expresión seria, Rust mencionó la posibilidad de establecer una relación comercial con el nuevo dominio de los cristales, llamado Dominio del Caballero, para suministrar cristales mágicos anticuados. La mención de Kalin llamó inmediatamente la atención del jefe de la aldea, quien inmediatamente recordó su reputación como una espadachín poderosa, capaz de derribar a 3 hombres con armadura con un solo movimiento de su espada, aunque sus alas y sus manos son pequeñas. El jefe de la aldea empezó a contar más sobre la reputación de Kalin y pareció a punto de revelar su famoso apodo. Pero antes de que pudiera decir algo, Rust levantó la mano para detenerlo, diciendo que era amigo de Kalin y está a punto de llegar a su territorio. La moderación de Rust llamó la atención del jefe de la aldea, sintiendo la cohesión y la seriedad del propósito en sus palabras. Rust reflexiona sobre el poco sutil apodo de la niña y siente que la deshumaniza. Dado que se trata de un tema bastante delicado, animó al jefe de la aldea, Toma, a mantener esta conversación en secreto e informar al señor de la tierra. Destacó que construir un nuevo territorio como Crystals es una empresa muy costosa. Rust, con previsión, imagina una antigua asociación comercial de fabricación de cristales mágicos entre los cristales y las aldeas. Cree que esto beneficiará a todas las partes. Ante la situación actual, Rust confía en que los cristales y los señores lleguen a un buen acuerdo. Mientras que la aldea Toma y el jefe Toma
podían estar satisfechos con los cristales mágicos que habían recibido. Después de una cuidadosa consideración, Rost cree que este plan abrirá un camino para una cooperación sostenible a largo plazo. El jefe de la aldea, Toma, aceptó la solicitud de Rost. Y el joven decidió enviar una carta a un conocido de la academia, quien creía que todavía estaba sirviendo en el ejército. Rust pensó que esta carta sentaría las bases de su plan. Basándose en lo que sabía sobre Rialsam, Rust estaba seguro de que interferiría en los acontecimientos que estaban a punto de suceder. Sin embargo, lo que más le preocupaba era cómo reaccionarían los militares cuando se dieran cuenta de que su nueva producción de cristales mágicos estaba a punto de encontrar un obstáculo importante. Al completar la carta, Rust enrolló el papel y goteó la cera caliente y usó su medallón de alquimia para sellarlo. Una vez completado su trabajo en la aldea de Toma, se preparó para continuar su viaje. Rust quiere ver si es hora de irse. El jefe de la aldea, Toma, se ofreció a invitarlo a pasar la noche, pero él se negó cortésmente. Al ver a Rust preparándose para irse, los aldeanos de todo el mundo lamentaron que no se hubiera quedado más tiempo para ayudarlos a resolver otros pequeños problemas. El pueblo se llenó de rostros radiantes y manos que se despedían, y todos enviaban buenos deseos a Rust. Mientras continúa su viaje con Hippopo, se prepara, ya que estas áreas salvajes están llenas de monstruos. De repente, una criatura con una lengua larga se apresuró a atacar a Rust e Hippopo, pero inmediatamente Hippopo, de enorme tamaño, pisoteó, deteniendo a la criatura que se arrastraba con un golpe aplastante. Sin embargo, Rust siempre ha sido una persona amable y no deja que el peligro afecte su espíritu. Rust agradece a su adorable mascota, Hippopo, por hacerlo también. Hermano mayor se inclinó para examinar la criatura aplastada bajo la enorme huella de Hippopo. Con guantes de recolección sacó una bolsa impermeable para recolectar la muestra, con la esperanza de que le sirviera como material para algo útil. Según su conocimiento, Rust sabía que esta área estaba llena de monstruos, ya que los animales normales no podían competir con ellos. Este pensamiento lo hizo sonreír con suficiencia, listo para la interesante investigación que se avecinaba. Sacó el mapa y se dio cuenta de que estaba cerca de una masa de agua, lo que indicaba que pronto llegaría a la casa de Kalin. Un rato después, cuando llegamos al estanque, Rust bajó de Hippopo para ver si había otros tipos de monstruos viviendo alrededor de esta agua. Hippopo hace un sonido para advertir a Rust. Al mirar más de cerca el agua, Rust notó rastros de elementos mágicos. De repente algo salió disparado del agua y le hizo salpicarse la cara. Sorprendido, se dio cuenta de que se trataba de una pequeña lagartija. Al mirar al lagarto blanco de aspecto inofensivo, Rust comentó sobre su raro color. En ese momento, otra criatura con una larga lengua o tentáculo apareció desde el estanque. Casi golpeó a Rust. Al final resultó que la criatura había enrollado la cola del lagarto y estaba tratando de tirarla hacia atrás. Rust se encontró con la mirada inocente y comprensiva del lagarto. Pensó racionalmente, diciéndose a sí mismo que aunque esta criatura parecía una cría, eso no significaba que en realidad lo fuera. Lo único de lo que estaba seguro en este momento era que claramente también era un monstruo. Aunque sabía que la apariencia inocente del lagarto
podría ser solo un mecanismo de defensa para engañar a otras criaturas, Rust aún no podía mantener la calma al mirarlo a los ojos. Incapaz de evitar sentir lástima por la pequeña criatura, llamó a Hippopo para que lo ayudara. El gigante Hippopo saltó en el aire, creando una gran sombra que cubría al lagarto. Cuando su mascota aterrizó, el poderoso pisotón hizo que el tentáculo se partiera por la mitad. Trent libera al lagarto. Cuando el monstruo se retiró al agua, Rust se acercó al lagarto y descubrió que actualmente estaba demasiado débil para moverse. También recogió el tentáculo restante con la esperanza de que pudiera usarse como ingrediente. Rust hizo flotar un pergamino mágico sobre el lagarto para ver si podía analizarlo. Dado que esta criatura no es humana, leer información precisa se vuelve difícil. Rust también teoriza que algo le impide recopilar información completa. Pero por lo que pudo leer, continuó experimentando con precaución. Rust notó que el lagarto sufría un agotamiento severo. Planteó la hipótesis de que sus mitocondrias podrían no estar funcionando a su máxima capacidad. Mientras pensaba en cómo tratar al lagarto, Hippopo todavía está bajo el agua y continúa luchando contra el monstruo tentáculo. Incapaz de comprender completamente la condición del lagarto, Rust solo pudo preparar una medicina simple. Mientras hacía medicina, Hippopo pudo levantar el cuerpo principal inconsciente de la criatura con tentáculos para poder examinarlo. Rust aplicó medicina al lagarto, pero aún no ha despertado. Aunque la actividad de las mitocondrias parece haber mejorado. Mientras consideraba otras opciones, Rust notó que Hippopo estaba mostrando simpatía y cuidando al pequeño lagarto. Algo que rara vez veía hacer a sus mascotas con criaturas potencialmente peligrosas. Rust se preguntó si este pequeño lagarto era una criatura especial y no un simple monstruo ordinario. Pase lo que pase, no puedo dejarlo atrás, porque sabía que había una alta posibilidad de que fuera atacado por otros monstruos atraídos por el agua. Decidiendo llevar al lagarto consigo en el viaje, Rust continuó caminando a lo largo del río que conectaba el estanque, mapa en mano. No mucho después vio el campamento de los cristales a la vista. Inmediatamente, Hippopo se puso alerta y se detuvo, lo que Rust rápidamente notó. Bajó de Hippopo, puso los pies en la arena y sacó su medalla. Rust se presentó oficialmente como un alquimista de nivel maestro, el que Kalin había estado esperando. De repente, la arena frente a él se levantó. Y de allí aparecieron dos mujeres idénticas con amuletos cubriendo sus rostros. Uno de ellos lo llamó formalmente maestro y se disculpó por su recepción, explicando que tenían que tener cuidado porque los monstruos eran capaces de hacerse pasar por humanos de manera convincente. Rust se dio cuenta de que Hippopo se había detenido antes de que entraran en el rango de ataque de las dos mujeres, lo que demostró los agudos instintos de Hippopo. Rust les dijo a las hermanas que no había necesidad de disculparse, y a cambio quedó impresionado por la sutileza con la que se escondieron. Sin embargo, las dos hermanas no afirmaban tener talento, porque pensaban que Rust, un maestro alquimista, las descubriría fácilmente a primera vista. Cuando lo miraron, entendieron por qué su maestra, Kalin,
tenía tanto respeto por Rust. Notó los talismanes en las cabezas de las hermanas y curiosidad por la historia detrás de esos talismanes. De repente, una de las dos mujeres miró más de cerca y se dio cuenta de que había un monstruo en Hapopó, lo que las puso en alerta máxima. Las dos hermanas empezaron a discutir entre ellas, cuando su hermano menor Roa se opuso a provocar a Rust, alegando que no podían derrotarlo a él ni a Hippopo. Pintare, la hermana mayor Ahri, se disculpa por el comportamiento de Roa, tratando de calmar la situación. En ese momento, Rust simplemente pensó que era una suerte poder evitar una batalla sin sentido tan pronto como llegó. Rust se preguntó en secreto si estas dos hermanas tenían poderes relacionados con la clarividencia. Deduce que Roa, el hermano menor, puede tener la capacidad de ver lejos, mientras que Akri, la hermana mayor, parece tener la capacidad de medir la fuerza de los demás. Al darse cuenta del pequeño lagarto en Hippopo, se mostraron cautelosos. Rust jura por su medallón de alquimia que la criatura no representa ningún peligro. Esperaba que eso disipara las preocupaciones de las hermanas. Rust afirmó que asumiría toda la responsabilidad por esta pequeña criatura. Las hermanas Roa y Ahri estuvieron de acuerdo y luego lo llevaron a conocer a Lady Kalin. Un rato después llegaron a una gran carpa. En el interior hay un centro de contacto gigante donde la gente está ocupada con diversas tareas. Apareció una figura y llamó el nombre de Rust. Era Kalin, quien estaba sumamente emocionado al ver que su amigo había llegado. El apretón de manos entre ellos fue tan sincero que pareció como si destellara electricidad, rompiendo todas las expectativas sobre la reputación de Kalin. En lugar de un guerrero alto y temible, Rust vio que Kalin era en realidad una persona pequeña. Ella le preguntó sobre el viaje. Pentenia como si esperara algo, y rápidamente le preguntó si estaba teniendo algún problema con las hermanas Roa y Ahri. Rust se confunde cuando Kalin revela que envió intencionalmente a sus hermanas Roa y Ahri a recogerlo. No se dio cuenta de que era una acción deliberada. Rust comprendió rápidamente que Kalin los había elegido porque sabía que era más probable que estos dos le causaran problemas en su estación avanzada. Piensa en cómo Kalin siempre creó conflictos intencionalmente desde el principio, pero con la intención de sentar las bases de la relación, aunque de una manera un tanto torpe. Pronto, Rust, un tanto incómodo, le asegura a Kalin que no tiene ningún problema en enfrentarse a Roa y Ahri, algo que Kalin estaba muy contento de escuchar. Queriendo hablar en privado con su viejo amigo, Kalin pidió a todos en la habitación que se fueran y descansaran. Solo Kalin y Rust permanecieron en la tienda, listos para un intercambio importante. Rust y sus hermanas Roa y Ahri permanecieron en la tienda. Al ver que se necesitaba una mesa para conversar, Kalin, con una fuerza increíble, levantó un pesado dispositivo con una sola mano, provocando que aparecieran grietas en la superficie. Esto hizo que Rust recordara que, a pesar de su pequeña apariencia, la extraordinaria fuerza de Kalin se mantuvo sin cambios. Después de despejar el área, Kalin quedó satisfecho y les dijo a las hermanas que fueran a buscar té para ella y sus invitados. Cuando cayó la noche, todos abandonaron la tienda, dejando solo a Rust y Kalin. Rust supuso que estaban a punto de hablar sobre los problemas que estaban sucediendo en el puesto de avanzada, lo que Kalin confirma. En tono de broma, Rust dijo
que había venido aquí con la impresión de que le darían un trabajo cómodo y tranquilo, haciendo que Kalin no pudiera evitar reírse de su comentario. Cuando Kalin le contó a Rust sobre la próxima misión, ella le explicó que no lo había convocado solo para manejar asuntos triviales. Íntimamente, ella lo llamaba genio de la academia, haciendo que Rust frunciera el ceño y le pidiera que dejara de usar ese nombre, queriendo ir directo al grano. El ambiente cambió, volviéndose más tenso. Kalin anuncia que quiere que Rust, el alquimista recién llegado, investigue la enfermedad que se propaga en el campamento y conozca su origen. Después de la reunión, Rust salió y caminó por el campamento. Su mente estaba ocupada pensando en la enfermedad local que le habían asignado investigar. Al intentar pensar más en el problema, Rust notó las miradas penetrantes de las personas a su alrededor que lo miraban. Intentó saludar y sonreír, pero esas miradas se mantuvieron sin cambios. Rust decidió que además de la misión principal, también quería ganarse la confianza de la gente del campamento. Las hermanas Roa y Ahri llevan a Rust a su tienda. Después de darse cuenta de la desconfianza de la gente del campamento hacia él, Rust se sintió afortunado de haber conocido a las dos hermanas primero. Sin embargo, ese pensamiento fue rápidamente retractado. Cuando dijeron sin rodeos que tampoco confiaban en él. También declararon que no lo perdonarían si no cumplía con las grandes expectativas que Lady Kalin depositaba en él. Al entrar a su tienda, Rust se sorprendió por su gran tamaño. Comparó en silencio, dándose cuenta de que Kalin debía tener un gran respeto y expectativas hacia él. Desde una perspectiva general, la tienda de Rust era incluso más grande que las tiendas circundantes, como para enviar un mensaje a todos sobre su importancia. Cuando miró dentro, vio que no había muebles ni comodidades preparadas como esperaba por la personalidad de su viejo amigo. Rust solo sonrió, entendiendo que esa era la manera que tenía Kalin de lograr que se organizara y comenzara su trabajo. Rust sacó un pergamino para prepararse para recibir a los pacientes que Ahri y Roa estaban a punto de traer. Con su magia convoca una estera purificada, resistente al agua y a la suciedad, para proteger el área de trabajo. 3. Colocó suavemente al pequeño lagarto sobre un pequeño trozo de tela para que descansara. Luego Rust sacó un pergamino especial de su bolsillo. Y activar la magia. Convoca a una criatura refinadora llamada Rose. Aunque parece una rosa, Rose es en realidad una criatura refinada como Hypopo. Rust le pidió a Rose que le hiciera un nido resistente al pequeño lagarto. La magia se activó y Rose usó enredaderas de ella misma para construir un hermoso nido para la pequeña criatura. Rust le agradeció a Rose y continuó pidiéndole que construyera elementos estándar en la tienda. Rose comienza a crear una cama, un escritorio y muchas otras cosas que Rust necesita para prepararse para la próxima misión. Su tienda fue rápidamente equipada por completo, transformada en un espacio confortable y lista para la acción. Rust explica que Rose es una criatura refinada que creó cuando era estudiante en la academia. Esta criatura es especialmente útil durante las investigaciones de campo, cuando tiene que ausentarse por largos periodos de tiempo. Rose fue tan efectiva que le recordó buenos recuerdos, cuando otros estudiantes, especialmente Kalin, se reunían con frecuencia en su tienda para aprovechar el consuelo que Rose les brindaba. Una de las hermanas entró y anunció
que habían traído a un paciente. Rust estaba listo y le dijo que trajera al paciente. El paciente comenzó a hablar de sus síntomas, diciendo que siempre se sentía cansado y letárgico. Escuchando atentamente, Rust rápidamente se dio cuenta de que podía diagnosticar y tratar los síntomas de todos los pacientes en un día. Se puso a trabajar y utilizó sus habilidades y conocimientos para ayudar a los que estaban en el campamento, una persona a la vez. Rust espera que tratar a muchos pacientes le ayude a encontrar la causa fundamental de la enfermedad que se propaga en el campo. A medida que atendió a más pacientes, comenzó a recopilar datos y rápidamente se dio cuenta de que la enfermedad era más grave de lo que había previsto inicialmente. Después de tratar continuamente a los pacientes, el tiempo pasó rápidamente y el día se convirtió en noche. Roa se sorprendió de la velocidad de trabajo de Rust cuando vio que había llegado al último paciente. Al escuchar al último paciente describir sus síntomas, Rust comenzó a prepararle un medicamento. Mientras su magia se activaba para completar la poción, reflexionó sobre cómo ahora todo lo que estaba haciendo era tratar síntomas temporales. Terminada la preparación, Rust le entregó el vial al paciente, decidido a seguir buscando la verdadera causa de la enfermedad. Rust reflexiona sobre la necesidad de identificar la causa raíz de la enfermedad para resolver verdaderamente el problema. Al tomar medicamentos, el paciente se sorprendió al descubrir que el entumecimiento de su mano desapareció inmediatamente. Encantado, el joven paciente agradeció a Rust con profunda gratitud. Llamándolo doctor, Rust se sintió feliz de ver feliz al paciente porque nunca había recibido este tipo de agradecimiento por sus frascos de medicinas cuando trabajaba en la asociación. Ahora que no hay más pacientes, Mia Rust agradece a Roa por su apoyo durante el día. Pero ella simplemente respondió que era su trabajo. Sin embargo, Rust le da a Roa una poción y le dice que es para aliviar la fatiga, un acto de bondad que Roa no esperaba. Esto la confundió un poco, pero también sintió la sinceridad del joven. Rust explicó que había mezclado la poción durante un descanso entre pacientes, haciendo que Roa le agradeciera sinceramente antes de salir corriendo a hacer otra cosa. Rust se dijo a sí mismo que romper el hielo y generar confianza con la gente del campamento no sería fácil. Una vez solo, se preparó para terminar de recopilar información para el día. Sapri abrió el pergamino para escribir un informe a Kalin y revisó las notas que había recopilado del historial del paciente. Con el objetivo de continuar con su trabajo, Rust salió de la tienda, listo para aprovechar la oportunidad para hablar sobre el cristal mágico. La gente del campamento, cuando lo vio salir, lo recibió con una sonrisa, diferente a los ojos sospechosos cuando llegó por primera vez. Las actitudes cambiaron dramáticamente cuando le agradecieron por tratarlos a todos en un día. Cuando Rust pasó, lo saludaron con la mano, lo que lo hizo sentir más cómodo. Rust se dirigió hacia la tienda de Kalin. Se detuvo frente a la puerta y le dijo al guardia que necesitaba verla para hablar de negocios. Rust entró en la tienda después de que el guardia dio permiso y llevó su informe. En el interior, Kalin lo recibió con una sonrisa. No pudo ocultar su sorpresa cuando supo que el alquimista solo tardó medio día en tratar a todo el campamento. Mientras revisaba el informe de Rust, la atmósfera se volvió más relajada y ella elogió su talento. Sin embargo, al leer más profundamente lo que escribió, el tono
de Kalin cambió y se volvió más serio. Miró a su viejo amigo y le agradeció sinceramente por salvar a su pueblo. Rust se arrodilló ante Kalin, entendiendo que sus breves palabras contenían una profunda gratitud. De repente, su estómago sonó, rompiendo la atmósfera solemne. Kalin se echó a reír incontrolablemente al darse cuenta de que Rust no había comido mucho en todo el día. Kalin sonrió y prometió dejarlo comer una comida completa después de un duro día de trabajo, mientras Rust se rascaba la cabeza tímidamente, solo sonriendo ante la divertida situación. La conversación sobre comida hizo reír incontrolablemente a Kalin al darse cuenta de que su vieja amiga seguía comiendo las mismas baldosas de pasto que cuando eran compañeras de clase. Mientras los dos esperaban que llegara la comida, Kalin le pidió a Rust que le contara más sobre su informe. A la mañana siguiente, Rust siguió su rutina matutina y notó que el pequeño lagarto todavía estaba durmiendo. Él salió y vio a las hermanas Roa y Ahri esperándolo. Rust pregunta cuánto tiempo han estado esperando y cómo se sienten. Las dos hermanas respondieron que se sentían muy bien, todo gracias al frasco de medicina que les dio. También comentaron que su medicamento fue sumamente eficaz para eliminar la fatiga. Rust se alegró de escuchar eso y se sintió satisfecho de que sus esfuerzos hubieran dado buenos resultados. Lady Kalin les pide a las hermanas Roa y Ahri que le muestren a Rust el campamento. Le preguntaron a dónde quería ir primero, y después de un momento de pensar, Rust pide ir al lugar donde se almacena la comida. Para hacerlo más conveniente, llamó a Hipopo. Hizo que las dos hermanas se emocionaran cuando supieron que podrían montarlo. El grupo llegó rápidamente al almacén de alimentos. Un lugar que parecía un semisubterráneo con un gran portón cerrado. Rust, con su perspicacia, especula que este lugar probablemente alguna vez fue el nido de un monstruo y luego se convirtió en un almacén de almacenamiento de alimentos. Rust le pide a Hipopo que le avise si detecta algo inusual. Mientras buscaba en su bolsillo el pergamino necesario, arrojó un pergamino al aire. Ponte, invoca el místico péndulo radiestesia y déjalo colgar bajo tu mano. Rust les explica a Roa y Ahri que este péndulo de radiestesia es una herramienta de medición de elementos mágicos y cuanto más amplio sea su oscilación, más abundante será el elemento mágico en esa área. Rust comenzó a caminar por el área fuera del almacén de alimentos, notando cómo reaccionaba el péndulo. Cuando llega a un área específica, el péndulo comienza a oscilar con más fuerza, lo que hace que Rust centre su atención en ese lugar. Rust se arrodilló, viendo el péndulo radiestesia oscilar más violentamente, lo que indica que la magia subterránea está tan concentrada que puede esterilizar cualquier bacteria que se acerque. Miró hacia Hipopo, tratando de encontrar algo en el suelo, y notó que Roa también se agachaba, ayudando en la investigación. Rust continuó siguiendo la dirección que indicaba el péndulo, examinando lo que se mostraba en su pergamino. Descubrió que había una alta concentración de magia en cualquier lugar de esta área, pero no había nada inusual a la vista. Comenzó a reflexionar. La comida a menudo se almacenaba en sótanos porque el ambiente era oscuro y frío, y también porque estos lugares a menudo tenían altos niveles de magia, lo que ayudaba a conservar mejor los alimentos al prevenir las bacterias. Sin embargo,
con este método de conservación. A Rust le resultó desconcertante pensar que la enfermedad en el campamento pudiera haberse originado a partir de los alimentos. Esto lo hizo aún más decidido a descubrir más sobre la verdadera causa. Rust piensa que la enfermedad puede haberse originado en el monstruo que vivía antes en este nido. Le preguntó a Roa qué clase de monstruo solía haber aquí, y ella respondió que era un oso. Rust estaba a punto de pedir más detalles, pero fue interrumpido cuando un hombre se acercó. Roa presenta al recién llegado como el responsable de gestionar el suministro de alimentos. El encargado de alimentos se alegró de ver a Rust y le agradeció por tratar a su hermano. Alguien que tenía las manos entumecidas estrechó firmemente la mano de Rust y dijo que estaba listo para ayudarlo en cualquier forma posible. Rust le agradeció este entusiasmo. Cuando Rust preguntó si podía comprobar el interior del almacén, el gerente aceptó de inmediato. En el interior, Rust utiliza un péndulo de radiestesia y siguió su oscilación en busca de orientación, con la esperanza de detectar algo inusual que pudiera explicar la causa de la enfermedad en el campo. Rust examinó sus hallazgos y descubrió que toda la comida almacenada estaba en buenas condiciones. No había rastros de veneno. Con esta conclusión decidió que ya no era necesario permanecer en el sótano. Mientras salía del almacén, Rust le preguntó a Hippopo si había encontrado algo inusual, pero ni siquiera Hippopo encontró nada. Roa y Ari preguntan si pueden suponer que la enfermedad no se originó en el almacén de alimentos, y Rust respondió que no podía estar 100% seguro, pero que por el momento necesitaban seguir investigando. Rust decidió buscar en otra parte, específicamente el jarrón de agua purificada. Un lugar para almacenar agua para beber y cocinar para el campamento. Al observar el jarrón, Rust se dio cuenta de que se trataba de un antiguo objeto mágico cuya función de purificación aún funcionaba bien. Sin embargo, no creía que fuera la causa de la enfermedad, sobre todo porque la parálisis que provocaba la enfermedad no se correspondía con lo que podía afectar el jarrón. Por el tiempo, Rust ha probado tanto el suministro de alimentos como el de agua, pero aún no ha encontrado una respuesta satisfactoria. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, de repente una de las hermanas le sugirió que tomara un descanso para comer y beber. Rust se sorprendió porque la chica se paró demasiado cerca de su cara al decir esto, lo que lo asustó momentáneamente. Ella explica que la razón por la que tiene que hacer eso es porque Rust a menudo no se da cuenta cuando está concentrado en algo. Cuando el grupo comenzó a dirigirse al lugar del almuerzo, Rust todavía pensaba en la forma en que ella se lo recordaba, sintiendo que el acercamiento no era nada natural. Se volvió para preguntar a las hermanas si Kalin les pedía que se aseguraran de comer. Aunque los dos no respondieron, Rust se dio cuenta fácilmente de que Kalin les había pedido que lo hicieran. Volvieron los recuerdos de los viejos tiempos, cuando Kalin siempre se preocupaba por él a su manera. Rust solo pudo sonreír y aceptar la atención considerada, aunque extraña, de sus viejos amigos. Rust recuerda los viejos tiempos en los que Kalin solía meterse comida en la boca cada vez que estaba absorto en una investigación, lo que le hacía imposible negarse. Ahora, junto con las hermanas Roa y Ari,
e Hippopo se dirigieron a la cafetería del campamento. Las dos hermanas le explican a Rust cómo funciona la cafetería. Cuando se dio cuenta de que Hippopo también quería comer, Rust usa magia refinadora para transformarse. Las piedras mágicas se muelen finamente en un cuenco de bolitas de hierba. Sonrió cuando vio a su mascota comiéndose todo el plato con entusiasmo. En ese momento, las dos hermanas regresaron con la bandeja de comida. Por impaciente, Rust miró los platos frente a él y se dio cuenta de que el menú era muy simple, pero se podía ver que el chef había tratado de mejorar el sabor incluso con ingredientes limitados. Rust preguntó a las hermanas si todos en el campamento comían aquí, y ellas respondieron que las personas con familias a menudo comían juntas en sus propios hogares. Mirando a su alrededor, la escena del comedor le recordó a Rust sus días en la academia. Prevenible sacó un pergamino y comenzó a revisar sus hallazgos. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que las dos hermanas lo estaban mirando, como si quisieran decir algo. Rust preguntó a las hermanas si notaron algo en común entre los pacientes y los nuevos casos de hoy. Ahri lo escuchó, pero le aconsejó que dejara de trabajar mientras comía. Aún así, informó que hoy no ha tenido noticias de ningún caso nuevo. Rua pensó en su pregunta y respondió que había notado que la mayoría de los pacientes solían ser solteros. Al escuchar eso, Ahri también se dio cuenta de esto y añadió que estas personas suelen encontrarse en zonas de tiendas de campaña para personas que viven solas. Ras pensó en esta información y preguntó si muchas personas solteras comían en la cafetería del campamento. Ahri asintió confirmando que eso era correcto. Rust invoca un pergamino. Temptum muestra una interfaz como una calculadora, un invento único suyo. Prempete, con una sonrisa confiada, anunció que había encontrado la respuesta. Después de eso, les dijo a las dos hermanas que dejaran de comer inmediatamente. Prapas explicó que hay una pequeña cantidad de veneno en los alimentos que afecta el sistema nervioso, lo cual coincide con los síntomas del paciente. Premtarim si premtat. Al escuchar eso, Roa y Ahri inmediatamente gritaron para advertir a los demás en la cafetería, pidiéndoles a todos que dejaran de comer e informar sobre la posibilidad de contaminación de los alimentos. Mientras tanto, Rust seguía absorto buscando información en su pergamino y finalmente encontró lo que necesitaba. Sin embargo, su expresión cambió repentinamente. Un poco de duda apareció en su rostro, lo que provocó que las dos hermanas inmediatamente preguntaran: ¿qué pasó? Rust revisó en silencio todo lo que había aprendido, como si verificara algo importante. Rust anunció que de alguna manera había descubierto la causa. Sorprendiendo a Roa y Ahri, en ese momento apareció la mujer encargada de la cocina. Rust afirma que entiende cómo se propaga la enfermedad, haciendo que el chef se preocupara y preguntara si había algún problema con la comida. Rust se presenta como un alquimista enviado por Lady Kalin para investigar la enfermedad que se propaga en el campamento. Se ofreció a revisar la cocina y luego de llegar confirmó que las cifras de su pergamino eran las esperadas. Le pidió a Roa que le informara a Kalin concertar una reunión en el plazo de 1 hora. 1 hora más tarde, Rust, Kalin, Roa, Ahri, la persona a cargo de la cocina y el gerente de la tienda de solteros se reunieron para discutir. Rust, con expresión seria, está dispuesto a compartir sus hallazgos sobre la enfermedad y cómo se propaga. Lady Kalin comenzó la reunión
diciendo que había oído que Rust había resuelto el problema de la epidemia. Rust, con expresión tranquila, comenzó a explicar el origen de la enfermedad. Dijo que se originó en el lago aguas arriba del río cerca del campamento, donde el veneno del monstruo que una vez vivió allí tuvo un efecto directo sobre el sistema nervioso. Kalin confirmó que efectivamente utilizaron agua del río, pero cree que eso no debería causar ningún problema, ya que el tanque utilizado para almacenar el agua estaba equipado con una función de purificación de toxinas. Rust está de acuerdo en que la jarra está haciendo su trabajo al purificar el agua potable. Sin embargo, el problema radica en el agua que se utiliza para otras necesidades diarias como lavar la ropa y los platos. Tano se extrae directamente del río sin pasar por ningún proceso de depuración. Esto sorprendió tanto al responsable de la tienda de soltero como al responsable de la cocina. No esperaban que el uso de agua no purificada para tales trabajos fuera la principal causa de la propagación de la enfermedad. Rust, con su clara presentación, aclaró todo el asunto, haciendo que todos sean conscientes de la gravedad del asunto. Rust continuó explicando que había investigado la tienda de campaña de soltero y encontró pequeñas cantidades del veneno del monstruo en los utensilios para comer y en la ropa lavada. Pronto, esta pequeña cantidad de veneno ingresa al cuerpo a través del contacto con la piel o por la boca, lo que explica por qué muchos pacientes venían de tiendas de campaña individuales. Después de escuchar, el encargado de la cocina y el encargado de la tienda de solteros se sintieron sumamente avergonzados y quisieron asumir la responsabilidad de lo sucedido. Sin embargo, Lady Kalin los detuvo inmediatamente y dijo que fue ella quien decidió dividir la fuente de agua. Explicó que era necesario racionar el agua purificada debido a las limitaciones de suministro, por lo que asumió toda la responsabilidad y no los culpó. Kalin, con un liderazgo responsable, los tranquilizó a ambos, mientras Rust observaba en silencio, dándose cuenta de la profundidad en la forma en que ella manejaba y protegía a su gente. Sintió que Lady Kalin no solo era una líder fuerte, sino también muy benevolente. Lady Kalin levantó la mano a la manera de un líder, declarando que su próxima misión era destruir al monstruo que vivía río arriba, para poner fin a la fuente del veneno. Rust, con una leve sonrisa, de repente reveló que el monstruo había sido destruido, la misma criatura que había atacado al lagarto blanco antes. Levantó los restos del monstruo como prueba, sorprendiendo a todos en la tienda. Sin embargo, Rust simplemente se rascó la cabeza con humildad y dijo que era solo una coincidencia. Examinó su pergamino y no vio ninguna contradicción en sus hallazgos, lo que fortaleció aún más su confianza en sus conclusiones. Lady Kalin repasa todos los impresionantes logros de Rust, completar el tratamiento de todos los pacientes en solo un día, encontrar la fuente de la enfermedad al día siguiente e incluso derrotar al monstruo que lo causó todo. Rust continuó advirtiendo a todos que, dado que el monstruo fue derrotado recientemente, aún es necesario monitorear y probar la fuente de agua para garantizar que no queden rastros de toxinas en el sistema. Destacó la importancia de mantener la higiene y la gestión de los recursos hídricos en los próximos tiempos. Rust aconseja a la gente no utilizar agua del río sin purificarla durante un tiempo y tratar cuidadosamente el agua utilizada para lavar la ropa o los platos. Continuó explicando que solo después de unos días, cuando la fuente de agua esté estable y no queden rastros de toxinas,
podrán utilizar el agua directamente sin preocupaciones. Rost, en su profesionalismo, se inclinó ante Lady Callin y declaró que había cumplido con su deber de tratar a los pacientes y resolver por completo la enfermedad que había pesado mucho sobre el campo. Callin sonrió alegremente. Gracias por el gran trabajo que has hecho superando incluso sus mayores expectativas. Sin embargo, Rost recuerda a la gente que, debido a que la enfermedad se acumula con el tiempo a partir de pequeñas cantidades de toxinas, todavía es posible que algunas personas sigan teniendo síntomas. Advirtió que deben continuar monitoreando la salud de todos en el campamento y estar preparados para manejar si ocurren nuevos casos. Sus consejos, sumado a su dedicación, hacen que las personas se sientan más seguras. Rust le dijo a Callin que continuaría tratando a las personas de acuerdo con su condición y solicitó que cualquiera que sintiera algún problema viniera a verlo de inmediato. Callin estuvo de acuerdo y admitió que realmente se había convertido en una parte importante del campamento. Aprovechando esta oportunidad, Rust decidió realizar un movimiento estratégico y le preguntó a Callin si tenía planes de ampliar el tanque de purificación de agua. Sugirió que podría hacerlo siempre que se le proporcionara el presupuesto necesario. Sin dudarlo, Callin, con el comportamiento de un líder decisivo, accedió a su petición. Con esto terminó oficialmente la primera misión del joven alquimista en el campamento, misión que completó con éxito. Rost, aunque famoso en el campamento por su talento y dedicación, mantuvo la calma. Espera disfrutar de la vida en la frontera, aunque no es precisamente optimista sobre los desafíos que le esperan. Aún así, sabía que había tenido un comienzo memorable como alquimista y como amigo de Callin. Rost, con un tono sombrío, narró que en ese momento no podía decir qué tipo de problema estaba sucediendo en el Alchemy Guild. Mientras tanto, Ahri se pone su amuleto en la cara y comienza su día como narradora. Se volvió a presentar por su nombre y explicó su papel como sirvienta de Lady Callin bajo el almirantazgo. Afuera, en la calle Porcelana, Roa esperaba a su hermana. Cuando llegó Ahri, Roa le preguntó su opinión sobre el maestro Rust. Mientras tanto, Ahri, todavía en el papel de narradora, revela que su misión hoy es comprar una nueva botella de agua para el joven alquimista. Volviendo a la pregunta de Roa, Ahri respondió que vio a Rust diferente a los demás desde el primer momento en que lo conoció. La respuesta dejó a Roa pensando, mientras Ahri continuaba analizando el papel de Rust en la misión y su importancia para Lady Callin y el campamento. Ahri comentó que había sentido el increíble poder de lucha de Rust desde el momento en que lo conoció, un poder que excedía por mucho al de ambos primos juntos. Mientras caminábamos juntos por la calle Porcelana, Ahri dice que ella y Roa son las más fuertes entre quienes sirven a Lady Callin, pero cree que Roa tiene sentimientos encontrados hacia el joven alquimista. Analizó que Roa sentía tanto admiración como celos por la fuerza de Rust. Roa, que estaba orgullosa del riguroso entrenamiento al que se sometieron las hermanas, también comenzó a desarrollar un interés por la alquimia, un tipo de poder completamente diferente al que habían conocido. Ahri contempló elogiar a su hermana por esa actitud, pero no pudo hacerlo, porque en el fondo sentía lo mismo que Roa. Mientras estos pensamientos daban vueltas en sus mentes, las dos hermanas finalmente llegaron a la tienda mágica, donde encontrarían una nueva botella de agua para Rust. Ahri reflexiona sobre cómo mantener en privado sus sentimientos encontrados.
Después de terminar de trabajar en la tienda de magia, las hermanas continuaron hasta la siguiente tienda que Rust les había dicho que visitaran. En el camino, notaron que el ambiente en la calle parecía más tenso, diferente al ambiente en la calle Porcelana. Aunque sintieron la diferencia, las dos hermanas decidieron no prestar atención y continuaron dirigiéndose a la tienda. Al entrar, son recibidos por el dueño de la tienda de aspecto juvenil, a quien Rust mencionó anteriormente en la misión de inspección de la tienda. Akri miró a su alrededor y se dio cuenta de que había más estantes vacíos que objetos mágicos. Las dos hermanas comenzaron a discutir entre ellas que tenían algunas cosas que querían vender, lo que llamó la atención del dueño de la tienda. Inmediatamente preguntó quién los había enviado. Con ojos curiosos pero también cautelosos, Akri notó los ojos del dueño de la tienda como si los estuvieran evaluando y supuso que probablemente era porque no eran como alquimistas comunes y corrientes. Para aclarar sus dudas, sacó un pergamino sellado. Cuando el dueño de la tienda la abrió, y al ver el sello del maestro Rust expresó sorpresa. Entre paréntesis por la 3. Las hermanas explicaron que Rust les había ordenado vender sus productos en esta tienda. La dueña de la tienda aceptó felizmente porque sabía que los medicamentos de Rust siempre eran de muy alta calidad. Sin embargo, ella también parecía dudar, porque en el mensaje Rust pedía vender al precio normal. El dueño de la tienda explica que actualmente el suministro de productos alquímicos del Alchemy Guild está misteriosamente interrumpido, lo que hace que los precios de todos los artículos relacionados con la alquimia se disparen. Continuó diciendo que las pociones de Rust podrían venderse por un precio mucho mayor que el normal. Aunque entendió esto, respetó la solicitud de Rust, reconociendo la diferencia en su enfoque del mercado y la confianza que depositó en ella. Akri insiste en que vender al precio normal es suficiente, y el dueño de la tienda no puso objeciones, entendiendo claramente su postura. Al salir, las hermanas se dieron cuenta de que, a pesar de vender a precios regulares, sus bolsillos todavía están bastante pesados. Esto les recordó que Rust les había permitido usar parte del dinero para cubrir los gastos de viaje. Emocionados por esta idea, decidieron comer en un lugar más lujoso de lo habitual. Durante la comida, Roa disfrutó especialmente de la comida, luciendo satisfecha mientras comía. Mientras tanto, Akri estaba ocupada pensando en cómo comenzó su serie de trabajos. Recordó que unos días antes, Lady Kalin había pedido a los médicos que controlaran la enfermedad que se propagaba en el campo. Sin embargo, nadie se quedó mucho tiempo porque temían contagiarse ellos mismos. Eso hizo que Kalin encontrara otra solución y finalmente llevó a convocar al maestro Rust al campamento. Akri siente que todo ha sido predeterminado y que Rust se convierte en la clave para resolver todos los problemas. Akri recuerda el momento en que el maestro Rust llegó mágicamente a su campamento. Recordó la misión de llevar a los pacientes a Rust. La mayoría de ellos no pueden caminar normalmente debido a la enfermedad. Tampoco olvidó el cambio milagroso cuando la salud de los pacientes mejoró inmediatamente después de salir de la tienda de Rust. Además, Ari recuerda cómo Rust descubrió la causa de la enfermedad y destruyó al monstruo que la causaba todo. A sus ojos, Rust no se parecía a ningún otro alquimista. Era alguien especial, mucho más allá
de lo que había visto en los alquimistas comunes y corrientes. Akri de repente le dice a Roa que tal vez sea hora de que le cuenten a Rust sobre las habilidades especiales de sus ojos. Esta afirmación hizo que Roa dejara de comer, con los ojos llenos de sorpresa. Las dos hermanas se miraron sin decir una palabra, pero claramente ambas entendieron que revelar este secreto no era una decisión fácil. Las dos hermanas comprendieron que habían acordado en silencio, listas para afrontar la decisión de revelar el secreto de sus ojos a Rust. Mientras tanto, en el Alchemy Guild, Rialsam parecía especialmente irritable de lo habitual. Tentaolita miró el almacén de equipamiento de la asociación con frustración e incredulidad. Este lugar está cubierto por una capa de material viscoso que huele desagradable. Su deber es limpiar todo. Rialsam se quejó, culpando a Rust por abandonar repentinamente la asociación. Se quejó de que Rust no estaba dando todo por la asociación. En ese momento, los asuntos internos de la Asociación de Alquimia estaban experimentando muchos problemas, lo que provocó que la mayoría de los maestros alquimistas se fueran para ocuparse de otros problemas. En un almacén, la mayoría de los artículos son muy peligrosos y deben manipularse con cuidado. Algunos materiales monstruosos pueden incluso explotar si no se almacenan adecuadamente, lo que aumenta el estrés y la presión que Rialsam debe enfrentar. Suspiró pensando en los días en que todo en la asociación era normal antes de que todo se volviera caótico. Anteriormente, este lugar tenía un gerente a cargo, pero fue despedido por recortes presupuestales. Luego se hizo cargo el Departamento de Investigación Básica, pero este departamento también se disolvió, lo que provocó que se descuidaran los materiales peligrosos y empezaron a aparecer problemas. En particular, una explosión del líquido de una baba carroñera provocó un grave caos. Rialsam levantó el puño con ira, ya que las regulaciones de materiales peligrosos de nivel 1 prohibían a cualquiera ingresar al almacén, excepto a los alquimistas de nivel maestro. Si no fuera por esta regla, habría enviado a un subordinado para reemplazarlo hace mucho tiempo. En ese momento, una voz sonó, gritando repetidamente su nombre, indicando que estaban sucediendo problemas. Rialsam, todavía ocupado con el problema, intentó ignorarlo y respondió que estaba ocupado. Sin embargo, el joven llamado Tortaque se mantuvo firme e insistió en que el asunto necesitaba atención inmediata, lo que obligó a Rialsam a prestar atención a la advertencia. El vicepresidente de la Asociación de Armas gritaba: «Solicite a alguien que convoque al maestro Rialsam inmediatamente». Sin esperar que su superior lo buscara personalmente, Rialsam se volvió para regañar a Tortaque por no hablar antes y luego le ordenó buscar un alquimista de nivel maestro para terminar de limpiar el almacenamiento. Sin embargo, Tortaque intentó discutir, pero sus palabras no surtieron efecto. Rialsam, con mirada arrogante, salió rápidamente para reunirse con el vicepresidente, aunque le incomodaba muchísimo tener que presentarse en un estado tan desaliñado. Mientras se alejaba, se quejó de que no podía pedirle a un maestro alquimista que hiciera este trabajo de limpieza, especialmente porque nadie sabía cuándo regresarían. Mientras tanto, se dio cuenta de que lo inmediato que debía hacer era cerrar la puerta del almacén, antes de que los elementos mágicos en el aire entraran y causaran más problemas. Rialsam, aunque reacio, entendió que esta era la única manera de limitar los daños en estos momentos. Rialsam le tendió la mano.
pero estrictas normas le impidieron entrar a la bóveda sin el medallón del maestro alquimista. Incapaz de hacer nada más, decidió ir a la entrada de la asociación y esperar a que un alquimista de nivel maestro regresara de su viaje. Con su inmadurez e inexperiencia, Rialsam se fue sin darse cuenta de que acababa de dejar que los elementos mágicos en el aire entraran al trastero con total libertad. Esto no solo aumenta el riesgo de causar problemas graves, sino que también complica aún más la situación en la asociación